Bueno, gente, acá vamos promediando la instalación de la bomba presurizadora. Reemplacé el segmento de cañería que estaba completamente roto y con uniones de más. Bueno, respeté este flexible ya que vale bastante dinero y es una lástima porque está nuevo. Puse la válvula de alivio antes de la bomba. Muchos notarán ese detalle y les explico por qué. Pasa mucho en los edificios, sobre todo, que esta válvula de alivio salta. Pero no salta por una falla en el termotanque, sino que salta producto de la presión de la bomba. O sea que siempre, en mis instalaciones al menos, va a estar instalada antes de entrar a la bomba. Bueno, una vez que entre el agua a la bomba, obviamente ya tenemos la presión que va a hacer circular el agua caliente.